ahora sí, sin más, vamos a recibir a nuestro querido pastor Roberto Gigliotti para poder saludarlo. Roberto, ¿cómo estás? ¡Feliz sábado! Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación y me parece que más que un privilegio es una responsabilidad de estar ante tan querida gente, la gente de Rosario, a la cual dediqué mucho tiempo de mi ministerio por estas tierras y bueno, preparados para no hablar de mi persona, sino hablar del mensaje de la palabra para esta mañana. Muy bien, hermoso. Bueno, ¿cómo hacer para sacarme un 10? Me gustaría saberlo. Y es eso que hoy el tema Roberto nos va a dar. Así es la historia de mi vida. Ah, Pocos 10 he tenido, pero gracias al cielo podemos estar seguros de ese 10, Roberto. Seguramente Roberto nos va a contar. Bueno, muy bien, le dejamos el tiempo restante, pastor, lo estamos esperando para poder escuchar lo que Dios hoy va a hablarnos a través de usted. Nos volvemos a conectar al final de su meditación. Muy bien, un gusto a mis queridos hermanos de Rosario. Sé que hay gente de Tierra del Fuego, de Neuquén, de Colón y otros lugares de la República que están llevando o están mirando este programa. La verdad que el tema del Espíritu Santo es un tema que me ha movido ya hace bastante tiempo y a mí mismo me interesaba conocer, así que el tema que tenemos preparado para hoy es apenas introductorio. Va a dar la sensación de que no voy a hablar del Espíritu Santo, pero en realidad te estoy hablando por detrás, porque siempre hay un mensaje que nosotros tenemos que tener en cuenta. No solamente hay que leer lo que uno dice, sino qué hay detrás de lo que uno dice. Así que el tema de hoy es cómo obtener un 10 antes del examen final. Aquellos que son docentes, aquellos que hemos sido alumnos en alguna oportunidad, no entienden muy bien este tema. Así que yo quisiera tratar de contestar esta pregunta a lo largo de los próximos minutos. En las Sagradas Escrituras hay muchas veces dos corrientes, por así decirlo. Hay veces que da la sensación que hay textos que se contradicen. Eso se suele llamar tensiones teológicas. Las tensiones teológicas no son contradictorias, sino que son complementarias. Yo quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes están a la hora del culto, a la hora del sermón, seguramente que están en casa, seguramente que están escuchando esto con una Biblia en la mano, porque, bueno, si no tienen una Biblia en la mano, es muy importante, por lo menos a la hora del culto, tener una Biblia. Hay un texto muy conocido que los pastores y que los evangelistas y los directores de departamento y presidentes de asociación han usado a lo largo de muchas décadas, y es el que se encuentra en San Mateo capítulo 24, verso 14, que dice así: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Si yo les preguntara a ustedes, lógico, no hay una interacción ahora como lo hacemos en la escuela sabática, pero este texto está diciendo que si el evangelio se predica en todo el globo terráqueo, entonces el Señor vendrá. Y a veces usamos este texto como un texto central. Sin embargo, si yo les dijera que hay un texto que dice algo que pareciera ser lo contrario, ¿qué me dicen ustedes? Bueno, vamos a buscarlo. Agarren vuestra Biblia, es el momento del culto, el momento de adoración, el momento de estudio de la palabra, y busquemos en Efesios, una carta escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 3, el verso 10, que dice: todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia
la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? Bien, este texto parece decir exactamente algo contrario al primer texto de Mateo 24. Acá se dice que ahora la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. La iglesia no son las instituciones, la iglesia no son los edificios que en este momento tenemos, digamos, cerrados, no son los templos ni las capillas que tanto dinero ha involucrado a muchas iglesias a lo largo de muchos años. La iglesia son las personas y las personas son las que dan a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Pero a quiénes? ¿A todo el mundo? ¿A toda nación, tribu, lengua y pueblo? Bueno, el texto dice así, la multiforme sabiduría de Dios a los principados, a las autoridades en los lugares celestiales. Es decir, no está hablando precisamente de un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Está hablando de un mensaje a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Si yo te pregunto, los ángeles, por ejemplo, los ángeles fieles a Dios, ¿ellos saben todo? ¿Qué cosas no saben los ángeles? Tú tienes esa respuesta, ¿no es cierto? Ellos no saben, por ejemplo, el día y la hora que el Señor vendrá por segunda vez. Bueno, entonces hay cosas que no saben. Por ejemplo, tu ángel guardián, ¿sabe si te vas a salvar o no te vas a salvar? Ellos han trabajado desde cuando nosotros nacimos, fueron asignados para cuidarnos de tantas cosas. Yo creo que cada uno de nosotros tiene, pero una cantidad infinita de anécdotas que tienen que ver con nuestra historia personal. Y sin embargo, hasta aquí estamos. Y sin embargo, a pesar de que han pasado 10 años, 20 años, 30 años, 40, 50, 60 años en la vida de la iglesia, todavía el ángel no sabe si ha sido sellado por Dios. Porque los ángeles no saben todo. Lo mismo pasa con los demonios. Los demonios luchan contra nosotros de formas diferentes porque piensan que todavía tenés posibilidades de salvación, entonces hacen todo lo posible para aniquilarte. Y hablando de demonios, yo quiero hablar en este momento de 4 derrotas de Satanás. Y quiero de alguna forma explicártelo un poquito. Hay 4 juicios, así, 4, que tienen que ver con el comienzo y con el final. En el comienzo, en Apocalipsis 12:9, dice que Satanás fue expulsado junto con sus ángeles y después de una batalla en el cielo. No lo vamos a leer porque ustedes ya saben de esto. Así que en el comienzo de toda esta historia de pecado que se inició en el cielo, no se inició en el jardín del Edén, se inició en el cielo, para la raza humana sí se inició, pero en el cielo, la primera discordia se inició mucho antes. Así que en esa batalla Satanás fue derrotado y fue expulsado. Fue de alguna forma desterrado a un ignoto planeta de la Vía Láctea llamado Tierra. Pero también la Biblia habla vamos a hablar del primero, pero también vamos a hablar del último. Y que, por ejemplo, nosotros tenemos en el último, en el Apocalipsis capítulo 20, el verso 10, no es necesario que lo busquen, dice que Satanás es arrojado al lago de fuego cuando se termine absolutamente todo. Así que de las 4 derrotas de las que quiero hablar hoy con ustedes, estoy hablando de la primera y de la última. La primera fue hace tanto tiempo que nosotros ya no tenemos, digamos, una sensación de tiempo de cuándo fue. Pero sí sabemos del futuro, que tampoco está a nuestro alcance, pero que la Biblia promete y las promesas de Dios han de cumplirse.
Así que, pero nos quedan dos. Así que los voy a llevar, en este caso, a la segunda. A la segunda que se encuentra en San Juan capítulo 12, el verso 31. Ustedes pueden leerlo. Y estamos hablando de la segunda caída, del segundo juicio de Satanás. Y este texto dice que ahora Jesús mismo, palabras de Jesús, dice, y ahora es el juicio, y será echado el príncipe de este mundo. Cuando Jesús dice, ahora va a ser echado el príncipe de este mundo, está diciendo que en ese momento, en la época de Jesús, Satanás iba a ser derrotado. En la época de Jesús, Satanás fue derrotado. ¿Y cómo fue derrotado? Miren ustedes, yo tengo, para basarme allí en el deseo de toda la gente, y lo voy a leer desde aquí, desde mi computadora, el deseo de toda la gente, en la página 709, dice así: Satanás en ese momento, porque Satanás intentó matar a Jesús desde el mismo comienzo hasta el momento de la cruz. Jesús no fue muerto por Satanás, sino que él se entregó. Y dice así: Satanás vio, a través de la muerte de Jesús en la cruz, vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Fíjense, habla del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. En otras palabras, mis amigos, la primera derrota de Satanás fue en el cielo cuando fue desterrado, lo dice Apocalipsis. Pero aquí, en el segundo texto, el que citamos recién, el de San Juan, capítulo 12, que Satanás es descubierto como Mesías. Imaginen ustedes a los ángeles que habían sido buenos, que habían sido leales a Dios, y ellos no sabían todavía a ciencia cierta si Satanás era homicida o no era homicida, si tenía razón en las acusaciones que había levantado contra Dios. Todavía podía haber un vestigio de duda, y los ángeles de Dios estaban asombrados porque su maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el creador del universo, estaba poniéndose en las manos de unos homicidas, incluso del mismo Satanás, para entregar su vida por un grupo, por una raza, por un linaje que no le era del todo fiel. Y aquí Elena de White grafica y dice que de esa forma su disfraz de ángel bueno que parecía tener, recuerden que Satanás sabe disfrazarse hasta como de ángel de luz, su disfraz había sido descubierto. Los ángeles ahora, los seres celestiales de otros mundos, se daban cuenta que Satanás era un homicida. ¿Cuándo fue? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario ellos se dieron cuenta, el resto del universo se dio cuenta que el verdadero enemigo no solamente de la humanidad, sino de todo el universo, era el que había recibido por nombre Lucifer, que después se transformó en Satanás. Así que, mis amigos, tenemos la primera derrota de Satanás allá en el cielo. La segunda derrota de Satanás es dada también en un nivel no humano, pero sí a nivel universal, en la cruz del Calvario. Y la cuarta, vamos a hacer así, disculpen, no significa nada, la cuarta caída de Satanás se va a producir en el futuro. Pero yo quiero compartir con ustedes precisamente la tercera. La tercera tiene que ver con nosotros. Ese es el tema. Nuestro problema no es el futuro, nuestro problema no es el pasado, nuestro problema tiene que ver con Lucas capítulo 10, verso 18. Y yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia, porque lo quiero leer en forma textual, en Lucas capítulo 10, verso 18,
dice mi Biblia lo siguiente. Busquen ustedes también, por favor, en vuestras Biblias, capítulo 10, verso 18, dice lo siguiente. Y Jesús dijo, o le dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando usted lee esta frase, y yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa usted? Bueno, nosotros los que damos estudios bíblicos saben bien que un texto sin su contexto es un pretexto. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, tenemos que leer a qué se estaba refiriendo Jesús diciendo que Satanás caía como un rayo. En ninguna otra parte de la Biblia se habla de una caída de Satanás como un rayo. Bueno, si leemos el contexto de ese pasaje, sucede que se está hablando del regreso de los 70. Jesús había enviado a los discípulos a hacer lo que nosotros hoy decimos actividad misionera. Los mandó al terreno a hacer tareas misioneras y hablarles de Jesús. Y la gente iba y ellos volvían tan alegres de la actividad misionera, pero tan alegres, que ellos le decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y era tal el entusiasmo de esos 70 que venían a testificarle al Señor lo que habían logrado, que Jesús parece dar una respuesta fuera de contexto. Y él dice, y yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Saben que se estaba refiriendo al pueblo de Dios? ¿Quién iba a ser el que iba a derrotar a Satanás? ¿Lo que había sucedido en el cielo? No. ¿Lo que había sucedido en la cruz? No. ¿Lo que tenía que o va a suceder en el futuro acerca de Satanás en el lago de fuego? No. Es el pueblo de Dios. Los hijos que representan a Dios tienen que asestarle un golpe definitivo. Y eso todavía estamos en un proceso. Y eso lo voy a terminar de armar o de darles el próximo sábado, cuando hablemos acerca de otras cosas. Miren lo que dice así, Elena de White en Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice en la página 238, Satanás es un acusador de los hermanos y su poder de acusar lo emplea para los que obran justicia. El Señor desea, miren lo que dice aquí, el Señor desea mediante su pueblo contestar las acusaciones de Satanás mostrando los resultados de la obediencia a los principios rectos. Mis hermanos y mis amigos, ustedes saben que los ángeles están deseosos de predicar el mensaje, pero se les impide. ¿Por qué? Porque nosotros estamos encargados de esa tarea. Ahora le encontramos razón a todo eso. El Señor desea que mediante su pueblo, Efesios capítulo 3, verso 10, que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de su iglesia, no a través de otro tipo de cuestiones, a través del testimonio de los hermanos, a través de la actividad misionera, a través de los estudios bíblicos, a través de una vida consagrada, a través de personas que son guiadas por el Espíritu. Entonces, él desea contestar las acusaciones de Satanás. ¿Recuerdan ustedes el caso de Job? ¿Quién acusó a Job? Bueno, ustedes conocen la respuesta. Y Job tuvo que demostrar que él era fiel en todo. Y ahora lo vamos a considerar a continuación. Y uno se pregunta, bueno, Señor, nosotros hemos pasado ya muchos años en esto. Ya el 22 de octubre de 1844 ha pasado un tiempo y la iglesia no viene. El Señor no viene y la iglesia sigue esperando.
¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, la Biblia dice la razón por la cual Jesús no viene. Voy a saltear algunas cosas, así que les voy a leer lo que yo tengo escrito porque de alguna forma nos va a ayudar, porque es un texto que ustedes conocen, especialmente los que son adventistas, conocen este texto. Si yo les preguntara a ustedes, ¿hay algún lugar en la Biblia que dice por qué Jesús no viene todavía? Bueno, yo se los voy a leer ahora. Apocalipsis capítulo 7, verso del 1 al 4. Les voy a saltear algunas cosas. Dice que había, o vi, dice el apóstol Juan en Apocalipsis, vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Y vi que otro ángel, aparte de esos ángeles, un cuarto ángel, tenía el sello del Dios vivo. Y llamó a gran voz a los 4 ángeles, diciendo, no hagáis daño a la tierra, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Si yo tuviera que explicarles a cada uno de mis hermanos por qué el Señor no viene, hay una razón bíblica. ¿Y cuál es? Es que todavía hay personas que no han sido selladas. ¿Dónde? En su frente, en su mano. ¿Se entendió? ¿Por qué no viene? Por eso. Ahora, si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, ¿por qué? Imaginen ustedes que yo les digo, yo soy profesor y ustedes son los alumnos. Y les digo a ustedes, miren, saquen una hoja, vamos a tener un examen. Y cuando todos sacaron la hoja y vamos a tener un examen, les digo en forma a todos, les digo, miren, yo sé quién va a aprobar y quién no va a aprobar. Un examen de matemática, por ejemplo. Yo sé quién va a aprobar y quién no va a aprobar. Y uno de ustedes dice, y dígame, pastor o profesor, ¿cómo es que usted va a saber si quién aprueba y quién no aprueba? Es fácil, le digo, ¿no? Todos los que tienen ojos celestes y son rubios aprueban, los demás desaprueban. Y usted va a decir, epa, ¿pero esto no es un examen de matemática? Sería bastante incongruente tener un examen con estas características. Bueno, eso es lo que sucede entre Dios y nosotros. Dios sabe de antemano quién se salva y quién no se salva. Los que no saben son los seres celestiales, ya sean los demonios como los mismos ángeles y otros seres de otros mundos, todavía no saben quién es quién. Ustedes pónganse, si es que podemos ponernos en la mente de ellos, y ellos están viendo cómo es nuestro propio desarrollo en el día a día y cómo van reaccionando a las bendiciones que se renuevan día a día y cómo vamos aprovechando los mensajes que vamos escuchando de un predicador o de otro predicador. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. Lo quiero ilustrar. Si ustedes me permiten, hoy es sábado, estamos a tiempo todavía. Lo quiero ilustrar. Lo hago solamente a manera de ilustración, no para molestar a nadie, pero la mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, especialmente los que tienen alrededor de 35, 40 años para arriba, saben quién es mi esposa. Mi esposa, nosotros vivimos un momento en nuestra vida personal muy interesante. Después que nuestros niños, que dejaron de ser niños y se fueron a nuestros colegios a estudiar, nosotros tuvimos una situación que viven muchos de los pastores. Otros pastores saben lo que significa estar con el nido vacío. ¿Qué significa el nido vacío? El nido vacío es cuando los hijos se van de la casa
y se quedan entre nosotros nomás, y la casa parece ser más grande de lo normal. Bueno, a nosotros nos pasó algo semejante. Y mientras yo viajaba de un lugar a otro, me pasaba muchos días y semanas visitando iglesias y visitando, mi señora dijo, tengo que hacer algo porque si no, sola y sin hacer nada, la casa quedaba limpita y ella la quedaba sin uso, nadie no había ruido ya en la casa, dijo, me voy a poner a estudiar. Y entonces comenzó a estudiar ya de grande. Ya había, cuando nosotros nos conocimos hace muchos años atrás, ya había hecho la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires. Así que comenzó, estábamos en ese momento en Corrientes, y dijo, voy a empezar a estudiar. Investigó un poquito, encontró un lugar donde empezaban la carrera de letras. Y empezó la tarea. Después terminó su graduación en Neuquén, porque tuvimos que, en un traslado así ministerial, terminar en Neuquén, en la Universidad del Comahue, en la Universidad Nacional del Comahue. Y es muy interesante lo que nos sucedió. Ustedes saben lo que sucede con nuestros jóvenes que son adventistas y que quieren ser fieles, y donde muchas veces hay clases y exámenes los sábados. ¿Qué sucede? Tenemos que ir a hablar con el profesor, tenemos que preguntarle y a veces tenemos que presentar notas para poder hacer el examen en otro momento. Y eso fue lo que le sucedió a mi señora. Era la esposa del pastor, así que fue y habló con la profesora ya la conocía, le dijo, muy bien, no hubo objeciones, no hubo problemas, pero dijo, muy bien, vení el lunes, te voy a tomar el examen el lunes. Así que el sábado nosotros fuimos al culto de nuestra iglesia en forma regular, en forma como lo hacemos cada sábado, adorar al Señor. Y el lunes ella se presentó al examen. Y ustedes saben, los que son docentes, que generalmente los docentes llevan una planilla, donde ellos ponen el registro o registran allí de puño y letra y firman también la nota que el alumno se saca. Pero la profesora, hubo una situación especial, la profesora fue sin su planilla. Entonces, al terminar el examen, que era primero escrito, después oral, y bueno, fue un momento así de tensión, pero bueno, la profesora terminó diciendo, bueno, señora, usted tiene un 10. Y fue muy interesante porque mi señora se dio cuenta de la situación y le dijo, pero ¿usted no lo anota? ¿Dónde lo anota? Y ella le dijo, no, dice, esa nota ya te la puse el sábado, porque yo sabía que vos te ibas a sacar un 10. Ahora, amigos, ¿por qué esa profesora sabía que ella se iba a sacar un 10? ¿Era maga? ¿Sabía el futuro? No, es simple. La respuesta es simple, amigos. Cuando usted tiene un alumno, y eso va para los docentes que están, digamos, escuchando este tema, que no falta nunca clases, que hace todos los trabajos prácticos, que sus preguntas son enriquecedoras, que participa con los demás alumnos, que tiene siempre 10, nunca menos de 10. Y va a hacer un examen. ¿Usted qué cree que nota se va a sacar al final? ¿Hay alguna posibilidad que ese alumno que siempre sacó 10, después saque un 4? ¿Que saque un 6? ¿Que saque un reprobado? Bueno, de alguna forma responde a la pregunta del tema de reflexión de esta mañana. ¿Cómo hacer para sacarte un 10 antes del examen final? Y pasa algo semejante. Yo, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes,
¿Cuándo finaliza el fin del tiempo de gracia? ¿Cuándo finaliza? ¿Ustedes saben cuándo finaliza el fin? ¿Cuándo se produce el fin del tiempo de gracia? Bueno, muchos tienen esa respuesta. Yo tengo acá una gráfica, no sé si la puedo compartir o no, pero no importa. El asunto es que nosotros podamos tener en cuenta que el fin del tiempo de gracia es con la ley dominical. ¿Cuándo se produce el sellamiento? ¿Antes del fin del tiempo de gracia o después del fin del tiempo de gracia? El sellamiento siempre es antes del fin del tiempo de gracia. Antes del fin del tiempo de gracia, Dios establece quién es sellado y quién no es sellado. Y ahí interviene el Espíritu Santo, antes del fin del tiempo de gracia. ¿Qué pasa después del fin del tiempo de gracia? ¿Qué pasa después del fin del tiempo de gracia? Viene un tiempo, según las profecías, y estoy hablando con gente que algo conoce, viene lo que se llama el tiempo de angustia. Otros nombres que se le da el tiempo de angustia de Jacob, o el gran tiempo de angustia. Bueno, miren lo que dice Elena de White, en el Deseo de toda la gente, página 625. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. ¿Ustedes escucharon bien? Es posible que tengamos alguno que tenga problemas de audición, lo repito. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Dios necesita de hijos de Dios que su carácter sea tan parecido al de Jesús que no haya duda de que la rebelión se vuelva a levantar después de la segunda venida de Cristo. Los seres no caídos se preguntan, ¿será que habrá personas que después de ser salvas después se rebelen en el futuro? Pero la multiforme sabiduría de Dios que da a conocer por medio de la iglesia va a estar tan segura que esas personas se van a sacar un 10 que ya las sellas antes del fin del tiempo de gracia. En el tiempo de prueba, en el tiempo de angustia después de la ley dominical o el gran tiempo de angustia, no es un diploma. Es solamente una demostración para los seres no creados que esas personas realmente merecen ser salvas, pero Dios ya lo sabía. Como aquella profesora que ya sabía por el comportamiento de esa alumna. Ya sabía. ¿Por qué? Porque no podía sacarse otra nota que no fuese a 10. Miren lo que dice la Rabian Herald de 1901, del 16 de abril. Dice, todo el cielo está esperando oírnos vindicar la ley de Dios. Todo el cielo. Todo el cielo está esperando que sus hijos de alguna forma demuestren que la ley de Dios es buena, que la ley de Dios es una ley de amor, que Dios merece todavía ser el gobernante y administrador de este universo. Digamos alguna cosa, miren ustedes, esto es, pareciera que el tema termina acá, pero esto es hasta el fin del tiempo de gracia con la ley dominical. Después de la ley dominical comienza un tiempo de angustia que se lo llama tiempo de angustia de Jacob. Yo quiero usar 2 o 3 minutos para esto. Recuerden en Génesis 32, 30 y todos esos versículos, Jacob se iba a encontrar con su hermano Esaú.
y Saúl había prometido matar a su hermano. Y Jacob estaba tan angustiado que se fue a orar al lado, a los costados del arroyo Jacob, que era un afluente del Jordán. Y allí pensó que había estado luchando contra un enemigo y comenzó a luchar hasta que se dio cuenta que era un ángel. Era Dios mismo, no solamente un ángel, era un ángel especial. Y cuando se dio cuenta, él dijo, no te dejaré si no me bendices. Ahora, si yo le hiciera otra pregunta, ¿qué piensan ustedes si se encuentran peleando? ¿Qué hubiese pensado Jacob de ese ángel que estaba peleando con él? ¿Que Dios era amor? Estaban peleando. Él estaba solo. El ángel lo había herido en un costado. Pero lo que él quería era la bendición. Y no iba a soltar hasta no recibir la bendición. Por eso se conoce ese tiempo, es un tiempo de angustia como nunca antes hubo en esas personas. Tenían que demostrarle, el tiempo de angustia de Jacob tiene que ver con esa experiencia de soledad, con esa experiencia de vivir la soledad propia, de parecer que estamos en el borde del precipicio. Miren ustedes el caso de Job, que había sido citado hace unos momentos. El caso de Job era una persona intachable, pero ¿quién sabía eso? Dios. ¿Satanás lo sabía? No lo sabía. Satanás lo acusó y dijo, bueno, tú le das de todo a este hombre. Bueno, pruébalo, le dijo Dios. Y Job llegó a decir en el capítulo 13, el verso 5, dice, aunque él me matare, en él esperaré. En él seguiré teniendo fe. Fíjense lo que Job llega a sentir. Ni la esposa, ni los amigos, sus hijos habían fallecido, todas sus posesiones habían sido perdidas. Él estaba en la miseria encima con una enfermedad terrible desde la cabeza hasta los pies. Y él seguía diciendo, aunque él me matare, yo seguiré confiando en él. Esa es la soledad del tiempo de angustia. Miren lo que pasó con el mismo Jesús. En Marcos capítulo 15, el verso 34. ¿Qué dijo Jesús en la cruz del Calvario cuando estaba con los brazos abiertos? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sintió el Señor en ese momento? Elena de Juárez lo explica bien. Leamos el deseo de toda la gente. No lo voy a leer ahora por una cuestión de tiempo. Él sintió la soledad de estar sin que nadie lo apoye. Los discípulos se le habían ido, estaba ahí solo, sin ver más allá de la muerte. Mis amigos, yo lo que quiero decirles es que el sello de Dios, antes del fin del tiempo de gracia, es un diploma. No, el sello de Dios no es ningún diploma, sino que es una demostración de la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10, porque la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a las potestades y a en los lugares celestiales. Es decir, la iglesia también testifica no solamente a toda nación, tribu, lengua y pueblo, también testifica hacia esas personas o seres, no digo personas, pero sí seres que han sido creados por Dios, que están expectantes mirando cómo el pueblo de Dios vence a Satanás en su propio territorio. Así que, ¿tú sabes si está sellado o no? ¿Cómo hacer para estar sellado? Bueno, eso lo vamos a desarrollar en los pocos días. Así que la prueba final, el tiempo de angustia, la prueba final no es o la redención de otras personas,
sino también se trata de la vindicación de la ley de Dios y de su carácter ante los seres celestiales. Tenemos que tenerlo en cuenta eso. La prueba final, esa prueba cuando nosotros pedimos, Señor, tengo un problema de salud, Señor, tengo un problema de trabajo, Señor, tengo un problema familiar, Señor, tengo un problema económico, Señor, estoy lleno de problemas y no sé cómo solucionarlos. Pensemos en el cielo, en las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para nosotros. El miércoles que viene, y el jueves, y el viernes, yo quiero desarrollar este tema de cómo lograr que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Cómo hacer para que Dios responda a nuestras oraciones? ¿Cómo hacer para que el Espíritu Santo esté en nuestra vida? Algunos tenemos muchos años en la iglesia. Cuando yo era pequeño, mi abuela ya me decía, no vas a ser grande, que Jesús va a venir ahora, antes que sea grande. Mi abuela y mi madre ayer fallecieron y el Señor no vino. Y yo ya estoy en una época de retiro y todavía el Señor no vino. ¿Cuál es el problema por el cual el Señor no viene? ¿Es que el Señor no quiere sellar a su pueblo? ¿O será que creemos tener el Espíritu Santo y no lo tenemos? ¿O ni siquiera sabemos tener el Espíritu Santo? Pensemos en el cielo, en el lugar donde no va a haber críticas, no va a haber quejas, no va a haber llanto, ni dolor. Pero para eso yo tengo que formar parte de esas personas que testifican a los que están al lado nuestro como a aquellos que están en los lugares celestiales. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Te espero el próximo miércoles. Pero ten en cuenta esto. Tú y yo tenemos que demostrar en esta tierra que no te vas a volver a levantar en rebelión en la eternidad. Y Dios ya lo sabe. Ni tú lo sabes. Ni yo lo sé. Satanás ya fue derrotado 2 veces. La tercera nos corresponde a nosotros. Y la cuarta todavía está bastante en el futuro, por lo menos faltan un poco más de 1000 años. Que el Señor te bendiga y te guarde. Anhelamos de que esta semana de oración, esta semana de énfasis espiritual, no sea este predicador el que te influya, sino que el Espíritu Santo abra tu cabeza para modificar tu carácter. Si yo te preguntara, ¿de qué hablamos esta mañana? ¿Sabes de qué hablamos? ¿Del Espíritu Santo? No. ¿Hablamos de profecías? No. ¿Hablamos de la multiforme sabiduría de Dios? No. Hablamos de tu carácter, el que tienes que modificar, el que tienes que cambiar. Seas recientemente bautizado, no seas bautizado, o tengas décadas y décadas o de familia adventista. Con el carácter que hoy tenemos, todavía no sabemos si estamos sellados. Que Dios te ayude y te guarde desde ahora y para siempre. Y ahora a continuación tendremos algo que tiene que ver con el cielo, con una parte musical que nos ayudará a entender el anhelo de estar en ese lugar. Que Dios te bendiga. Adelante, lo que... Yeah.
Thank